Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. No, este es el grupo número 5 y vamos a exponer el siguiente tema. A continuación, mi compañero. Grandes cambios agrarios. Históricamente, los sistemas de tendencia en América se basaron en la pluralidad y concentración de las tierras agrícolas. En el Ecuador, las tierras existieron por una cantidad de familias campesinas sin tierra, ya que se dominó complejo latifundio. Eh, en términos generales, eran los efectos esperados de las reformas agrarias: reducir o eliminar el papel de las terratenientes como el eje social de las culturas, y generar un proceso de interconversión de capital por parte de interacciones y elevares. Aumentar el empleo rural y reemplazar las grandes unidades. Esto hizo que las, los grandes cambios en el Ecuador sean mejores para las personas que vivían en ese lugar. Gracias. A continuación, mi compañera. Antes de la reforma agraria en el Ecuador, la tendencia de la tierra, como herencia de la colonia expresada por un extraordinario rigor por las formas de producción y modalidades de relación social, altamente opuestas a los ideales de una sociedad moderna. La concentración de los recursos territoriales en pocas manos es la más clara muestra de ella. En 1954 hubo 1.369 explotaciones agrarias, es decir, el 0,4% del conjunto total, y concentraban el 45,1% de la superficie, y más de 250.000 explotaciones, es decir, el 70,1% de las existentes en ese momento, utilizaban el 7,2% de la superficie. De esta forma, la tendencia de la tierra se convirtió en la base de un sistema institucional que producía una extrema desigualdad en la distribución del ingreso. Tenía una expresión concreta de ese sistema. Tenía un enorme poder sobre el mercado del trabajo y el mercado de la tierra. Otro efecto paralelo de ese cuadro fue la devastación de los recursos naturales, secuela obligada de los métodos de cultivo, caracterizados por la ausencia de prácticas de conservación y fertilización. El resultado concreto de este sistema de tendencia de la tierra produjo dos resultados concretos: el agotamiento de las mejoras tierras del callejón interandino ecuatoriano y el riesgo de que apreciables extensiones de tierra de la costa pasen a convertirse en inmensos eriales gracias a la deforestación masiva y prácticas culturales inadecuadas. Gracias. A continuación, mi compañero. Consolidación de la hacienda, época colonial, tercer periodo en 1721 hasta 1908. Durante el siglo XX, siglo XV, los incas anexaron el territorio de los Andes ecuatorianos a su imperio en el norte del Ecuador. Apenas permanecieron 30 años antes de ser desplazados por los españoles en 1534. Los españoles al comienzo nombraron señores feudales y comendadores para gobernar a los pueblos conquistados para fines del siglo XVI. Las encomiendas fueron desapareciendo y en su lugar se entregaron mercedes de donaciones de tierra a los antiguos encomendadores y descendientes de conquistadores. Por razones económicas, la propiedad se concentra en pocas manos y se da paso a la formación de las grandes haciendas a fines del siglo XVII. Durante el siglo XVIII, los hacendados consolidaron su poder económico y político y llegaron a rivalizar con las autoridades coloniales. Las guerras de independencia comenzaron en 1809 y terminaron en 1830. Los primeros años republicanos del poder lo ejercen los hacendados aliados con la iglesia, pero son desplazados por los liberales en 1895, quienes implantan un sistema más capitalista y menos feudal. Los liberales se mantienen en el poder a través del fraude hasta 1924, cuando una revolución implanta las elecciones libres y comienza la incipiente industrialización. Con el advenimiento de la industria y el descubrimiento del petróleo vino la reforma agraria y la desaparición de las haciendas. Gracias por la mi compañero.
Hoy siguiente toca Corrales. Yo voy a hablar de la revolución de los estancos. En los primeros días de mayo de 1765 se produjo una verdadera conmoción en la capital de la Real Audiencia, por cuanto se trató de aplicar la cédula real, que ordenaba al estanco del aguardiente y la prohibición absoluta de la destilación particular. Ante esta situación y como una reacción lógica del pueblo quiteño ante los nuevos impuestos a los víveres, los abusos cometidos por las recaudaciones de impuestos y el profundo odio que sentían contra los chapetones, se produjo un levantamiento popular que se inició a las primeras horas de la mañana del 22 de mayo de 1765, cuando en las esquinas, calles principales y plazas aparecieron pegados grandes cartelones que anunciaban para las 7 de la noche una airada manifestación en contra de las autoridades españolas para reclamar por un monopolio estatal que se intentaba implementar a la producción de aguardiente y a la aduana, con la que se pretendía aprobar los nuevos impuestos con que habían sido gravados los víveres. Para aplacar la furia popular acudieron los jesuitas, entre ellos Juan Bautista Aguirre, quien con gran elocuencia se hicieron oír por el pueblo quiteño, prometiendo que el estanco y la aduana serían abolidos y que las autoridades perdonarían el amotinamiento. Pero el pueblo, saboreando el triunfo obtenido, buscó pretextos para continuar con los desmanes y en la noche del 24 asaltó el Palacio de la Real Audiencia de Quito. Enardecido, sin mostrar temor ante las armas de fuego, atacó el edificio con decisión inalterable y luego de vencer a más de 200 soldados que lo defendían, se apoderó de él. La ciudad volvió a la calma luego de que el 28 de junio capitularan las autoridades y fueran expulsados todos los españoles solteros. Don Manuel Rubio, decano de oidores encargado de la presidencia de Quito, también fue obligado a abandonar. El de los estancos fue un alzamiento de los mestizos quiteños, tal lo sostiene González Suárez cuando dice: la sublevación de los barrios de Quito fue una obra de la ínfima plebe. Gracias. A continuación, mi compañero. Yo igualmente que mi compañero voy a hablar acerca de la revolución de los estancos. La revolución de los estancos fue un motín antifiscal del año 1765, acontecido en la ciudad de Quito cuando era la colonia española. La población quiteña reclamaba contra un incremento de los impuestos a los licores o estancos por parte de las autoridades coloniales, lo que transversalmente se convirtió en un conflicto entre españoles de colonia denominados chapetones y criollos de la ciudad. Conflicto en sí es que varios nobles criollos de la capital de la Real Audiencia de Quito estimularon el levantamiento de los barrios de la ciudad contra las autoridades chapetonas, debido al establecimiento de una fábrica real de aguardientes y una casa de aduanas en Quito, destinadas a aumentar los ingresos de la corona hispana mediante la monopolización de la producción licorera y el control del contrabando en las importaciones mercantiles. Estas medidas eran perjudiciales para los terratenientes y conventos que producían aguardiente, y para más de un comerciante evasor de impuestos, pero perjudicaban también al pueblo, que vio cómo se elevaron los impuestos al alcohol y a otros productos de consumo popular. Debido a los conflictos comenzaron a oírse rumores de la subida del alcohol. Era para matar a los mestizos y clase pobre que la consumía. Esto desencadenó una serie de revueltas que provocaron el incendio de los almacenes del estanco y de la casa de aduanas. Esta ha sido nuestra presentación y nuestros temas. Gracias por su atención.